Jorge, hablemos un poco de tu historia, de cómo terminás siendo el hombre más importante de Casa Maineri, habiendo empezado como cadete. Una historia de muchas que hay en Bolívar, sí, pero que, bueno, no hay muchos que las puedan contar. Hoy tenés 90 o cerca. bueno, antes de cámara te estuve explicando ciertas cosas, pero sí, yo entré el 28 de enero de 1949, o sea que este 28 de enero hicieron 72 años, con 13 años. Todos van a saber la edad que tengo. Bueno, y lógicamente de cadete después pasé acá abajo al mostrador, porque los cadetes teníamos acá arriba hay una habitación y ahí trabajábamos nosotros, que la propaganda, una revista que hacía mensualmente la Casa Maineri, y, y bueno, y seguí trabajando acá abajo, haciendo los trabajos de atendiendo gente, empecé a atender gente, ya para aquel entonces tendría 17 o 18 años. Bueno, después llegó un momento que había que elegir, éramos dos cadetes, Raúl Bacigalupo, que había entrado 2 años antes que yo, y yo. Y bueno, y eligieron uno para dejar adentro y el otro para salir al campo. Y a mí me tocó salir al campo, que era lo que más me gustaba. Y así fui desarrollando la actividad hasta que un día, ya teniendo 19, 20 años, algo así, en un remate de chacra, hecho un día, había llovido un domingo y se hacía un miércoles o un jueves. Y entonces fui yo, Alfredo Silva y Sebastián Hueso y el martillero de la casa, que en aquel entonces, junto con Maineri, era Omar Valdés. Y se descompone Omar Valdés. Le agarró una descompostura estando rematando. Era un día de mucho calor, de mucho calor, estábamos al lado o rodeados de monte, era tremendo y se descompuso. Y bueno, y Sebastián Hueso era el jefe y me dice, seguí vos. Sí, pues yo no he rematado nunca, vos seguí. Y le digo, pero ¿por qué no sigue, no lo hace usted? No, dice, no te das cuenta que soy medio tartamudo. Y cuando me pongo nervioso más, le digo, bueno, ahí empecé. No sé cómo empecé, tampoco sé cómo terminé, pero vendí todo. ¿Y era mitad de remate, principio de remate? ¿Cómo era mitad de remate, mitad más o menos. ¿Te quedaba la mitad? Sí, mitad de remate, sí. De cachivaches. Bueno, Maineri se entera, Maineri no estaba, Maineri estaba de vacaciones en Chapamalal. Tenía un chalet en Chapamalal y pasaba generalmente todo el mes de enero allá. Y cuando vino se enteró de lo que había pasado y todas las demás cosas, y me llama un día y me dice, decime una cosa, me dijeron que estuviste rematando. Sí, y que te desenvolviste muy bien. Y qué sé yo.
Eso dice. Y me dice, ¿querés ser martillero? Y como no, apenas que me gustaría. Bueno, yo le voy a decir al doctor Gandola que te saque la matrícula. La matrícula que yo tengo, que después se las muestro, la tengo acá. Era una matrícula, tenías que llevar un certificado de buena conducta, que te daba la policía, tenías que llevar un certificado de una casa de remates o una casa de comercio donde dijera que habías llevado libros. Eso me lo dieron acá. El doctor Gandola lo mandó y un día me llamaron del Azul que tenía que ir a jurar y me dieron la matrícula. Así soy martillero yo. Hoy hay que hacer universidad y la matrícula, para tener la matrícula de martillero tenés que dar 12 materias de abogacía. Que yo con la práctica las aprendí. Claro. Bueno, entonces ya con eso empecé a trabajar. Y empecé vendiendo gallinas en la sociedad rural. Tenía 20 años. Y la matrícula me la dieron a los 21. A los 21, porque para ser mayor de edad, para ser martillero tenía que ser mayor de edad. Claro. Pero ya a los 20 años, yo ya empecé rematando gallinas, claro, como empezaban muchos martilleros de acá, de Bolívar. Y hasta hace 5 años, 6 años que dejé. No es fácil rematar gallinas porque, digo, si bien el valor es distinto con los animales más grandes, pero también tenés que conocer de plumaje, de raza, de un montón de cosas, ¿no? Es decir, ya uno se va formando en un montón de cosas. Sí, pero era fácil porque ya habían sido premiadas las gallinas, entonces la que tenía el primer premio sabía que era muy buena. Tengan en cuenta que es un segundo premio, claro, en una categoría muy difícil. Bueno, todo eso hoy lo sé. En aquel entonces sacaban la gallina y ya le daban. Bueno, fue así. Las gallinas que se remataban en la rural, en lo que hoy es el patio de la rural. Exactamente. No estaba la pista. No, glicinas. Era un patio lleno de glicinas. No, era en la época que entraban 500 toros, que se empezaba el lunes y se terminaba el día miércoles. ¿La jura? No, la jura se hacía el día sábado, pero las ventas empezaban el lunes. Más antes que yo entrara al escritorio, se hacían el domingo con los toros a galpón, que le decían. Antes, en la pista chiquita de la rural. Sí, la que en esa pista. Claro. En ese lugar ahí donde está Maineri, Ilia y Barrio. Claro. Bueno, y después de vender las gallinas, ya me mandaron a vender lanares al final, el día viernes, quedaban a lo mejor 20 o 30 o 50 carneros que no se habían podido vender hasta el jueves. La venta de los carneros empezaba los miércoles, duraba todo el miércoles, todo el jueves y a veces terminábamos el viernes a mediodía, que teníamos feria en Nale. Y entonces me dejaban a mí con los carneros ahí. Y después los chanchos, y después después tuve que empezar a rematar todos también. Las ovejas que se ponían
al costado ahí de donde vas del Sí. comedor de la feria hacia, Sí. hacia el galpón principal, digamos. Sí, sí, y aparte de eso, todo lo que eran eucalipto 1, eucalipto 2, eucalipto 3, porque entraban más de 500 carneros. Acá había gente, por ejemplo, Carlos Barrio, era un tipo que compraba 50, 60 carneros. Eh, la, la Dora Sañudo, después mujer de Juaristi, compraba otros 50 o 60 carneros. Había gente que compraba 10, 12 carneros. Bueno, era Bueno, el campo estaba poblado. y claro que Había más gente en el campo que en No, la ciudad. sí, por supuesto. En las chacras, los recorridos de las chacras, bueno, yo andaba en el campo. Los recorridos de las chacras en aquel momento se hacían, pero donde los encontraba todos era en distintos puntos. Por ejemplo, en el boliche de Miramar, Claro, a la tardecita, los encontraba a todos ahí. claro. No tenías que ir a Campo por campo. campo por campo. Acá para esta zona, en el boliche Ochoa, había otro boliche de Barcia. En Ibarra, lo de Antón, que después se hizo el hotel ese, bueno, ahí encontraba la gente. No tenías horario para volver tampoco. Claro. ¿Mm? Y bueno, y así te vas haciendo. Y después empecé a rematar las vacas de conserva. Después ya parte de lo gordo. Y después terminé rematando todo. ¿Ahí ibas con Maineri? Iba con Maineri. Maineri era el que martillaba lo principal y vos venías como Sí, de antesala. sí, así empezamos. Después la cosa era distinta. Yo vendía todo lo gordo. Maineri vendía 10 o 12 lotes de invernada. Después se bajaba a hablar con la gente y me dejaba a mí arriba. Así fue, así era la cosa. Bueno, y ¿Fuiste el único que remató con Maineri o había algún otro que en tu época, no? alabar. Después, cuando hablemos de la fundación de la Casa Maineri, te voy a nombrar lo que cada uno hacía en aquel entonces, ¿no? Y después se fueron yendo. Bueno, y después yo tenía una gran afinidad con Maineri. La afinidad era un cariño mutuo que teníamos con él. Siempre con el recuerdo de aquel cuarto de cordero. Sí, pero después yo digo que lo adopté un poco como padre y él me adoptó un poco como hijo. Bueno, y teníamos mucha afinidad y entonces él un día me dice, no, vos dejale el auto a los muchachos que se vayan, que lleven los carniceros, que antes había que llevar los carniceros, y después que terminaban ellos tenían que venir a abrir la carnicería, así que había que traerlo. Nosotros teníamos sucursales en varios lugares, Arego, Lampilleta, Ordoque. Bueno, y me dice, vos venís conmigo, así me manejás el auto y después que termine la feria nos vamos. Yo le digo, pero yo siempre me quedaba a ver la pesada, conversando con uno, conversando con otro. No, dejá que lo hagan los otros. Así vamos
Ya le dije a Manolo que me preparara, Manolo era el encargado que tenía en el campo, que me preparara una picadita y vamos a ver la hacienda. Y me llevaba a Villa Alba, un campo que estaba, hoy es de los chicos de Hueso, ese campo. Ahí tenía Hacienda Hereford y después tenía en Santa Rosa tenía Hacienda Verdinago. Íbamos a ver la Hacienda Hereford, dábamos una vuelta por el campo, después de un remate de Ordampilleta, por ejemplo, y nos íbamos a Santa Rosa y mirábamos un poco en el campo, iba a ver algún cuadro que se había sembrado, todas esas cosas y después nos comíamos una picada. Y veníamos, eran viernes y me decía, ¿por qué no venís a cenar esta noche al fogón? Yo iba al Club Buenos Aires. Y bueno, y sí, por ahí iba yo a comer ahí, el fogón de los viernes, famoso del Club Buenos Aires. Y un día yo había tenido un problema con un gerente de banco y Maineri mucho antes, y Maineri me llamó acá a la mañana temprano, él venía temprano y yo también. Y me dice, cerrá la puerta. ¡Oh! Me pegó una filípica. Y yo pensaba que me echaba. Eras cadete todavía. Ahí. No, ya martillaba yo, ya martillaba. ¿Y ya te habías casado? Ya martillaba los cerdos. No, creo que no, todavía no. Bueno, y me puso los puntos sobre las i y me hizo mucho bien ese reto. Bueno, y después de muchos años, cuando ya te venía contando de que, por ejemplo, íbamos juntos a los remates, nos veníamos juntos, veníamos conversando de muchas cosas, tenemos una gran afinidad. Y un día me llama, entro a la mañana temprano yo, y estaba acá sentado él, donde estoy sentado yo, me llama, me dice, vení, cerrá la puerta. Y yo me agarro la cabeza así y digo yo, ¿y ahora qué cagada he hecho? Así, Y me dice, ¿todavía te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar? Apenas que me acuerdo de la lesión que usted me dio. Bueno, no. Mira, vamos a hacer una cosa. En el lugar allá donde está donde estaba Pirucho, Pirucho se había jubilado, Pirucho era rey. Dice, comprate un escritorio, un silloncito y 2 o 3 sillas, y armate ahí un escritorio. Dice, porque yo ya estoy medio cansada. Me canso de la gente. Son muchos años. Tendría
se murió a los 77 años, tendría 74 años, 73 por ahí. Y me dice, yo te voy a ir pasando la gente que venga a hablar conmigo. Y venías vos y me decía, mire, don Jacinto, venga, plantéele el problema a Villanueva, que se lo va a resolver igual que yo. Entonces, ¿qué me estaba dando? La manija. La manija. Y yo le dije, perdón Jacinto, acá hay gente que yo era cadete. Y a ver, me van a tener que venir a preguntar a mí. Y sí, me dice, pero de esa gente no te hagas ningún problema, de eso me ocupo yo. Punto. Así que yo, de ahí en más... Pasaste a manejar prácticamente todo. Pasé a manejar prácticamente todo. ¿Y después del 78 qué? ¿Cómo se resuelve el tema después del 78? Porque él te deja el testimonio, te da el testimonio para que agarres el mando en el 74, 75 y en el 78 se muere bailando, lo cual es algo, sí, algo llamativo, ¿no? Sí, nunca habíamos podido hacer una sociedad anónima que él quería hacer. Y yo te voy a decir por qué. Porque yo no quería. A veces veníamos del campo, veníamos de un remate y nos quedábamos conversando en el auto media hora. Y él me quería convencer de hacer una sociedad. Y yo no quería hacer una sociedad. Yo le decía, mire, con usted yo no preciso hacer ninguna sociedad. Porque... de memoria. Yo sé lo que gano, sé lo que voy a ganar, pero con su familia no. Y usted a mí no me va a dar el 51% de las acciones. Y seguíamos. Vivía el hijo, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿cómo se arregla? Se muere Maineri. Lo estábamos velando y viene el doctor Busqué, Rubén Barrio, Félix Benecer tuvo, que era intendente. Claro. O intendente o comisionado, sí, como le quieras llamar. Y me llevaron a una habitación allá y me dijeron, vos la casa la tenés que ir. Y incluso estaba un gerente que había de Banco Provincia. Vos la casa la tenés que seguir, me decía Alberto Busqué. Sí, pero yo no sé qué es lo que va a hacer la familia. Bueno, no importa lo que va a hacer la familia, vos la casa la tenés que seguir. Y así fue. La Nicolasa está a disposición tuya. El viejo Barrio me dijo, la rural te va a apoyar en todo. Y bueno, hicimos la sociedad. ¿Más la municipalidad? Más la municipalidad. Hicimos la sociedad y tuvimos el 51% de las acciones nosotros.
los empleados. Porque había dos cosas. Si no, nos tenían que indemnizar a todos. Entonces, esa indemnización se obvió y entramos en la sociedad, pero con el manejo de la sociedad nosotros. Le costó a convencerlo a Juan Rubén, no mucho, le costó convencerlo, pero Barrio, Chartúa. ¿Por qué Lacano prácticamente no estaba o poco? No, en un tiempo estuvo rematando, pero no le gustaba, no le gustaba. Y no tenía carácter tampoco para dirigir la sociedad. Bueno, pero de todas maneras lo pusimos como presidente a él durante un año. Del 1 de julio de 1978 hasta junio, hasta el 30 de junio del 79. Y el 1 de julio me hago cargo yo de la presidencia. En la asamblea. Claro. En una asamblea que nunca se hizo. Claro. Pero los demás todos. Así que le dijimos, bueno, Juan Rubén, ya cumpliste, quedás en libertad para hacer lo que vos quieres, seguís teniendo el 49% de las acciones, pero a partir de ahora manejamos todos nosotros. Ya la manejábamos, ¿no? Claro. Juan Rubén era presidente, nada más. Bueno, una persona extraordinaria, Juan Rubén, ¿eh? Juan Rubén Maineri era lo más bueno y servicial y amigo del mundo. Pero para esto no servía. Y bueno, y ahí hasta hoy sigo siendo el presidente de la sociedad, pero creo que esta va a ser el último año. Así que probablemente para el 30 de junio haya novedades. No, porque tengo mucha edad y tengo la gran suerte, o tuve la gran suerte y la habilidad para formar un muy buen equipo. Incluso con jóvenes, porque vos eras joven, estabas rodeado de mucha gente grande que después fue... Sí, fue desapareciendo. Huyéndose de la sociedad. Sí. Sin embargo, hoy tenés un equipo con... No, todos. La mitad son jóvenes prácticamente. Todos son jóvenes. Lanzinetti, bueno, y después hay otros dos chicos nada más. Que dos chicos que ya no son ningunos chicos. Claro. Y yo lo hice martillero a mi hijo, que nos está martillando. Y también lo hice martillero a Mauricio. Y yo te puedo asegurar que la forma de rematar de don Jacinto, la mía, la de Fernando y la de Mauricio son iguales. El mismo molde. Son iguales. Y yo te podría decir en este momento de que tengo de los 3 o 4 martilleros buenos que hay acá en Bolívar, yo tengo 2. Son 2 muy buenos martilleros, en todo sentido. Y a raíz del tropezón que tuvimos en el año 2001, empezamos a trabajar distinto y se nos fue Basigalupo, se nos fue de
de recorrida, pobre. Un poco afectado por esto, desembolcó después en Alzheimer. Y no hace tanto tiempo atrás, Ferreira, que éramos los que, Bacigalupo, yo, Ferreira y Lanzinetti y Susana, agarramos la bandera y dijimos, tenemos que salir de esta. Hicimos la convocatoria, que vino un amigo mío muy grande, muy bueno, consignatario de Hacienda, que todavía está y todavía remata. Vino y me dijo, hacé una convocatoria, Jorge, hacé una convocatoria. Si no se pierden, se pierde todo, se pierde todo. Si vas a una quiebra, se pierde todo. Hacé una convocatoria, la gente te va a ayudar, la gente nos va a ayudar. Y así fue, la gente nos ayudó. Y salimos, pero tuvimos 10 años. 10 añitos que digo que todo lo que se entraba acá era para pagar. Y encima te agarran en una edad ya grande. Pero le pagamos a todo el mundo. Y no le pagamos el 40%, como decía la convocatoria. Le pagamos el 100%. Salvo a 2 o 3 que no quisieron entrar, que le pagamos nada más que el 40%. Claro. Bueno, pero había uno que tenía el gran interés y me decía, ¿cuánto deben? ¿Cuánto deben? Se quería quedar. Después yo iba a ser empleado de él. Claro. Después también nos vinieron a ofrecer, yo era muy amigo de don Carlos Magliano, nos ofreció 2 veces, vino a ofrecerme asociarnos con Colombo y Magliano. Y yo no quise. Porque la experiencia me fue indicando que es mejor ser cabeza de ratón que no cola de león. El grande después te fagocita, te comió. Que es lo que le pasa a mucha gente que va al Congreso con grandes ideas y después lo agarran así. Y chao. ¿Cierto? Sí. Bueno, no me gusta hablar de política, pero es así. La capital todo te come. Te absorbe. Todo te come. Y aquí estamos. Gracias a Dios, bien. Muy bien. Y bueno, y seguiremos hasta que Dios diga. Hablame de tu papá. Tu papá nacido en Pamplona. Sí, en Pamplona. Yo fui, hice un viaje con mi mujer, primero y principal, porque siempre se me había metido de que quería ir a conocer la casa de mi padre. Y ahí me llevé varias sorpresas. Mi padre tenía un hermano que era fraile, que fue el jefe de la congregación franciscana con sede en Viña del Mar, Chile, de la cual dependía la iglesia de los Trinitarios. Dependía de esa congregación, no de la de Azul. Y
Y bueno, me salió un viaje y fui a conocer la casa de mi padre. Esa principalmente, pero además tenía mi hermana allá, en Galicia, porque tengo una sobrina a la cual le llevo nada más que 13 años. Es decir, con mis hermanos tenía una diferencia de 20 años. Entonces, ellos tenían hijos y yo era 13 años más grande. Un tío joven. Eras un tío joven. Claro. Sí, sí. Me crié prácticamente con ellos, un poco más grande, pero y ahí vivía mi hermana, que viajó después que murió el marido, viajó durante 6 o 7 años por Longueira y Longueira, como tenía dificultades para caminar, le ponían una silla, la llevaban a subirla al avión, allá la esperaban y con la silla. Hasta que un día la hija dijo, no, mamá, no podés seguir viajando así. Y se quedó a vivir allá. Tu hermana nacida el 25 de mayo como tu mamá y tus otros hermanos. Sí. Se quedó a vivir allá y murió allá. Pero yo la vi antes de morirse, ¿no? Hacía como 10 años que no la veía, o 9, y la fui a visitar a Galicia, medio sorpresivamente. Mi sobrina sabía, cuando nos vio, dice, estos gallegos me tienen podrido. Bueno, en definitiva, fui a conocer la casa de mi padre. Entonces, yo creía que era un solo hermano que tenía él. De la primera mujer que tuvo mi abuelo. Mi abuelo tuvo 2 mujeres. La primera se murió de parto. Yo creía que eran esos 2 más otros 5 que había acá. Pero allá me enteré que mi abuelo tenía 6 hijos. Mi padre nunca lo había hablado eso, porque él se vino cuando tenía 18 años. Y antes las cosas eran... ¿Te imaginas que estuvieron 30 años mi tío fraile en Viña del Mar, que cuando llegó a Buenos Aires, en la iglesia de Villa Pompeya, que también presenta a esa congregación de frailes, esos que usan la sotana marrón y un cordón y no usan medias, y me encontré con que tenía 6 tíos más. 11 hermanos eran. Uno había nacido muerto, no, se murió al nacer. Pero fuimos a conocer la casa con los hijos de mis primas. Fuimos a conocer la casa de mi padre, al lugar donde él había nacido. ¿Era en Pamplona mismo? No. Era en Vizcarret, que así en vasco se escribe. Acá Vizcarret se escribe con B larga y con T al final. Y allá se escribe Vizcarreta con B corta y con A al final. Fuimos, la casa de mi padre, para que te des una idea,
Si vos agarrás una onda y tirás así por arriba de la montaña, caes en Francia. Claro, está en Berlín. Lo único que para llegar a Francia tenés que hacer un recorridito que son 20 kilómetros más o menos, rodeando Los Pirineos. Los Pirineos. Así tenés que ir. Claro. Bueno, y llegué a la casa de mi padre, que todavía es de algunos de la familia nuestra, pero que ya tampoco está ahí, y la estaban arreglando la casa. Por dentro. ¿Eh? Por dentro. Por Fuera dentro, queda bastante por dentro, parecido. sí, por dentro, la estaban arreglando. Y nos sacamos una foto. El primo nuestro, Javier, se llama, es un loco de la fotografía. Viaja a África a sacar fotografías de los animales y todas demás cosas. Bueno, entonces le digo a mi mujer, fíjate el número de la casa, 54. Mi padre jugó toda la vida el 5054 a la lotería de la provincia. Mira, ¿por qué? Ahí encontraste la explicación. Ahí encontré la explicación por qué jugaba el 5054. Después lo siguió jugando mi hermano Juan, después con Esteban, y después que se murieron ellos lo seguí jugando yo, hasta que no vino más. Claro. No vino más el billete. La lotería de la provincia no hace más billetes. Lo vendía Cimatore, de la esquina de la FAL, pegado para allá. Era una agencia de lotería. Y después lo vendía este muchacho, cuñado del negro Fernández, casado con un alivio. ¿Cómo era que se llamaba? Lito González. Lito González. Y un día no vinieron más los billetes. Claro. Y lo dejamos jugar. Y yo lo juego el 054, lo juego todos los sábados a la quiniela. ¿Y has sacado alguna vez? Sí. Alguna vez, sí. Y con el billete, con el 5054, mi hermano Esteban llevaba la cuenta. Claro. De lo que se... Y ahí andaba, sacaba una vez terminación, pero después la lotería, ¿no? Con el PRODE y todo, la lotería te daba 20.000 mangos y el PRODE de 1 millón. ¿Tu papá te había contado de la casa o no habías alcanzado a hablar con él? No. No. ¿Y sentiste alguna sensación cuando estuviste ahí en la casa? Y son emociones que se sienten, sí, son emociones. Son emociones. Porque tu papá fallece cuando vos tenías 11, 10. 10 años. Y bueno, sí, pero me encontré con una familia extraordinaria. Incluso más de lo que vos suponías que había. No sabes cómo nos homenajean. Es más, que es el mayor de Fernando, que está en La Plata, que es profesor de música y técnico en sonido, me estaba contando él. Ese chico fue con el Centro Navarro, fue, y tenían 2 días libres, y entonces mi hijo Fernando les habló a Merchi, la jefa de la familia, le habló y lo fueron a buscar y fueron al homenaje que realizaron, y este chico iba a tocar el Chisto. Sí, y no, lo pusieron de abanderado.
Llevaba la bandera argentina o la bandera española o vasca, qué sé yo. Y a mí me pagaron el viaje. Fui a ¿cómo es? A la comunidad foral de Navarra, que así se llama, y me dieron el cheque para cobrarlo en el banco de la esquina. Y todavía los tengo guardados, los euros. Allá no me dejaban gastar. Claro. No me dejaban gastar. ¿Cómo te atienden? ¿Cómo te quieren? ¿Cómo aman este país? ¿Cómo aman este país? Y en España, después de ahí fuimos a Galicia. Conocí el tren de alta velocidad, una cosa. Uno de mis primos tiene dos plateas en el Camp Nou, que es Barcelona, porque es fanático de Messi. Es fanático de Messi. Y tiene dos plateas permanentes. Entonces toma un tren de alta velocidad a la mañana. Tarda 1 hora 5, creo que son 400 y pico kilómetros. 1 hora 5 de Pamplona a Barcelona. Se baja del tren y está frente al Camp Nou. Va caminando. Se sienta en su platea calefaccionada y todo lo demás. Termina el partido, se va y toma el tren de vuelta. 1 hora más. Y está cenando en la casa de él. Qué increíble. Bueno, España progresó muchísimo. En un momento fue la Cenicienta de Europa y después pasó a ser. Y la comunidad de Navarra es una de las comunidades más fuertes que tiene España. Por eso no se la dejan ir a los vascos para terminar de formar el País Vasco con las francesas, las españolas más Navarra. Claro, pero que se ve que y Pamplona es una ciudad de la pena. Está Pamplona la vieja. Yo tengo una fotografía que estoy acá, pero está en la computadora acá, ¿no? Estoy en la casa de mi abuelo en Pamplona, que era después de Vizcarret, se vinieron a Pamplona. Es una esquina, y es la esquina donde doblan los toros cuando lo largan. Y me saqué una foto ahí, así, apoyado a la pared, en la calle 2 de Mayo, número 9, de Pamplona, la vieja. Y es todo adoquín. Y ahí pegan la vuelta a los toros que van a parar la mierda con los vascos. Sí. No conocí la Plaza de Toros. No conocí. No la conocí. No me acuerdo qué problema había con la Plaza de Toros. No era época, no sé, estaba cerrada, algo. Pero me acuerdo siempre que tienen 2 plateas a perpetuidad, la familia Villanueva, en la Plaza de Toros de Pamplona. Cuando fue mi sobrina con el marido, que se radicaron en Galicia, pero fueron a visitar los parientes a Pamplona, hay que tomar 2 trenes, porque llega un momento que para subir a Galicia
que es todo montaña, tenés que subir a un tren de los antiguos con dos máquinas, una adelante y otra atrás. Cuando fue a la Plaza de Toros y le dieron las plateas y se sentaron. Y por ahí se da vuelta un vasco y le dice, pues mire señora, disculpa que le diga, pero esas plateas están ocupadas. ¿Por qué? Y esas plateas están ocupadas porque son no me acuerdo cómo le decían a uno de los Villanueva. Sí, dice, pero yo soy familiar y me las dieron para que conocieran. Oh, no me diga. Che, mira, son familiares del... no me acuerdo cómo le dicen ahora, que ya había muerto. Sí. Le dieron de todo, le llevaban comida, le daban vino. Así que mi sobrina no tomaba vino, el marido tomaba poquito y los vascos le querían meter vino por todos lados. Le llevaron fiambre, ahí, en la corrida de todos, porque se acostumbra a eso. Sí, sí. Se acostumbra. Así que tuve un viaje placentero. ¿Y sí. qué me querías preguntar? No, háblame de Casa Maineri, que cumplió 90 años ahora, pero que acá adentro has pasado, bueno, vos dijiste, 72, o sea, ¿qué te han contado, qué sabés de esos 18 años anteriores? Sí, bueno, Maineri era empleado de rentas en el año 30. Había sacado la matrícula de martillero y el 28 de septiembre de 1928 hace un primer remate en la cancha de pelota paleta de Urdampilleta, que hoy es el Club Industria. Hace un remate de muebles y útiles y plantas. El 28 de septiembre de 1928. Y después, porque lo dice en el libro él, dice, si no soy martillero de Hacienda, no soy nada. Y deja de ser martillero de Hacienda. Iba a dejar de martillar. Y sale en el 1930, apoyado por su familia, los Cortés y algunos amigos de la política y el 30 de abril de 1930 hace el primer remate aquí en Bolívar. Sus primeros empleados son don Antonio Rocielo y Pedro Larregle, Pirucho. Después se incorpora Juan Larregle. Juan Larregle, hermano de don León Larregle. Se incorpora para salir al campo. Y así se inicia en el 30. Después se abre la sucursal en Urdampilleta y pone a Santos Benigno Maineri, un hermano de él,
de representante, que después lo siguen los hijos, Caco y José María, todo finado. Luego abre Ale. Después trabajaba tanto en Bolívar que tiene que dar 2 remates. Uno el primer sábado y otro el tercer martes. Que después con el tiempo se cambia y se hace primer viernes y tercer lunes. Después abre Ordoqui a medida que van pasando los años. Después abre General Alvear y 25 de mayo. En Ordoqui no sé quién era el representante, pero en General Alvear era F. Raúl Cúcaro, que era un martillero viejo del mercado de Liniers, radicado en Alvear. Y en 25 de mayo Héctor Calcaterra, hermano de don Luis Calcaterra, que hace poco falleció el yerno, Mariano. Y luego abre Recalde. No, primero abre Recalde, después Alvear, después. Cuando yo entro, estaba funcionando todo eso. Todo eso. Después se cerró Ordoqui, porque no sé, que no se podía conseguir representante o qué sé yo. Pero quedó Ale, quedó 25 de mayo, General Alvear. Para ir a General Alvear teníamos que salir el día antes y dormíamos en 2 lugares. Iban 2 coches con los compradores, y Maineri era diputado nacional y venía en tren a General Alvear, que generalmente llegaba atrasado y tenía que llegar a las 11 de la mañana y llegaba como a las 12:30 o las 12. Y a mí me llevaban para abrir las tranqueras. Para abrir las tranqueras, era cadete, pero iba. Y en 25 de mayo también, para hacer las boletas y todas esas cosas. Ya era más grande. Parábamos en Doña Dora de Salvo del Carril de Artola, la suegra de los lescanos que viven acá en Bolívar. Ahí paraba un vehículo y el otro donde lo de Simeón Lautre, el padre del hombre que tenía acá el lavadero Carlitos, que ahora murió. Está los nietos de don Simeón Lautre, que uno estaba pasando el boliche de Santa Isabel, a mano derecha, ahí estaba Doña Dora de Salvo de Carril de Artola. Después venían de este lado los Campos Lescanos y del otro lado los Campos Lescanos. No, de gusto hay 2 lescanos casados con 2 Artola. Y don Simeón Lautre está allá, porque por el Camino Real no se podía ir, había que entrar por la estancia Vallemanca, después Santa Paula, había que abrir 14 tranqueras para llegar a... Y cuando por ahí se encajaba uno, el otro lo tenía que cinchar. Así fue, así era. Y yo iba. Me llevaban para abrir las tranqueras en Alvear.
En 25 de mayo ya era más grande, entonces ya hacía las boletas y todas las demás cosas.